Buenas noches, alumnos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a la materia de Derecho Civil, Personas y Familia. Esta semana número 8 estaremos hablando del tema el divorcio. Es el título 5 del tomo 1 de Rogina Villegas. Primero que nada vamos a identificar el concepto de divorcio. De acuerdo al artículo 266, el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. En el tema del divorcio podemos hablar de diferentes tipos de divorcio. Básicamente tenemos los necesarios y los por mutuo consentimiento, pueden ser los voluntarios. Y en el libro de Rogina nos habla del divorcio vincular necesario. La característica de este divorcio consiste en la disolución del vínculo, otorgando capacidad a los cónyuges para contraer nuevas nupcias. Dentro de este sistema podemos hacer la división del divorcio necesario y del divorcio voluntario. El divorcio necesario es una modalidad de divorcio vigente en México y un trámite legal que se inicia en el momento que uno de los cónyuges presenta ante el juez la voluntad de separarse de su pareja por una causa señalada en el Código Civil. Más adelante vamos a hablar de las causales de divorcio que se mencionan en el artículo 267. El artículo 267 del Código Civil nos menciona las causales del divorcio. Puede ser el adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges, el hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio de un hijo ilegítimo, la propuesta del marido para prostituir a su mujer, la incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción, padecer alguna enfermedad contagiosa, crónica o incurable que sea además ya sea contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio. Nos sigue mencionando aquí más fracciones de las causales de divorcio, pues por mencionar algunas importantes o más relevantes: la separación de la casa conyugal por más de 6 meses sin causa justificada, haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de 2 años, las conductas de violencia familiar, y en general podemos clasificar lo que se trate de delitos entre los cónyuges por hechos inmorales, incumplimiento de obligaciones fundamentales en el matrimonio, actos contrarios al estado matrimonial y enfermedades o vicios enumerados que ya vimos en este artículo. Estas causas graves dan origen al divorcio vincular, aún en contra de la voluntad del cónyuge culpable y a petición del inocente. Bueno, también antes de hablar del divorcio encausado, quisiera agregar en la diapositiva anterior que dentro del divorcio vincular necesario podemos mencionar el divorcio sanción y el divorcio remedio. El primero se motiva por las causas que ya mencionamos, exceptuando las enfermedades que se comentaron como contagiosas o crónicas. Y el divorcio remedio se admite como medida de protección para el cónyuge sano y los hijos cuando el otro consorte padece una enfermedad crónica e incurable y además sea contagiosa o hereditaria. El divorcio encausado, o mejor conocido como divorcio express, el cual se encuentra vigente en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas, Sonora, Yucatán, Coahuila y Nuevo León, con las últimas reformas que ha habido. En esta modalidad solo basta la voluntad de uno de los cónyuges para disolver el matrimonio. Se le llama express porque pretende reducir el tiempo en el que se concede el divorcio. Sin embargo, en este divorcio no se resuelven otras cuestiones relacionadas y que son muy importantes, como la pensión alimenticia o la custodia de menores si existieran. El artículo 267 nos menciona que el divorcio puede ser incausado o por mutuo consentimiento. Es incausado cuando cualquiera de los cónyuges lo solicita sin necesidad de señalar la razón que lo motiva
y es por mutuo consentimiento cuando se solicita de común acuerdo en forma judicial o administrativa en los términos de este Código de Procedimientos Civiles para el Estado y de la Ley del Registro Civil del Estado. Al decretarse el divorcio incausado, se declarará que la obligación alimentaria subsiste para los padres en relación con sus hijas e hijos. La pensión alimenticia, en caso de no quedar establecida en la sentencia de divorcio, se fijará y asegurará en la vía incidental o el juicio autónomo a elección del acreedor, excepto lo establecido en el artículo 185 de este Código. El divorcio por mutuo consentimiento lo contempla el artículo 272. Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, no tengan hijos y de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal o si se casaron bajo este régimen, se presentarán personalmente ante el juez del registro civil del lugar de su domicilio, comprobarán con las copias certificadas respectivas que son casados y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse. El juez del registro civil, previa identificación de los consortes, levantará una acta en que hará constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges para que se presenten a ratificar a los 15 días. Si los consortes hacen la ratificación, el juez del registro civil los declarará divorciados, levantando el acta respectiva y haciendo la anotación correspondiente en la del matrimonio. El artículo 274 nos menciona que el divorcio por mutuo consentimiento no puede pedirse sino pasado un año de la celebración del matrimonio. Este tipo de divorcio se puede llevar por la vía, por así decirlo, administrativa, que sería lo que acabamos de comentar, sin necesidad de un juicio, o por la vía judicial. El mutuo consentimiento es cuando ya sea que tengan hijos o haya una sociedad conyugal que tengan que liquidar. Bueno, como lo comentamos en la diapositiva anterior, el divorcio por mutuo consentimiento se puede llevar administrativo o judicial. El artículo 272 nos comenta que procederá el divorcio administrativo cuando ambos consortes convengan en divorciarse y sean mayores de edad, tengan más de un año de casados, no tengan hijas o hijos, o teniéndolos estos sean mayores de edad y no sean incapaces, carezcan de bienes o que de común acuerdo hubieran liquidado la sociedad conyugal si bajo este régimen se casaron o tratándose de separación de bienes hubieran hecho algún acuerdo para la compensación que le dará uno al otro. Se presentarán personalmente ante el oficio del registro civil del lugar de su domicilio, comprobarán con las copias certificadas respectivas que son casados y mayores de edad y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse. El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si se comprueba que los cónyuges tienen hijos o hijas menores de edad o incapaces, sin importar la edad, son menores de edad o no han liquidado su sociedad conyugal. Y entonces aquellos sufrirán las penas que establezca el código de la materia. Y la vía judicial, los consortes que no se encuentran en el caso previsto, en los casos previstos que comentamos anteriormente, pueden divorciarse por mutuo consentimiento ocurriendo al juez competente en los términos que ordena el Código de Procedimientos Civiles. Aquí sí, en este caso, tendrían que promover su divorcio por medio de una demanda. También debemos de mencionar las características de la acción de divorcio. Las características de acción de divorcio son las siguientes. La primera es una acción sujeta a caducidad. Esto quiere decir, por caducidad se entiende en el derecho la extinción de una acción, de una facultad jurídica o de una obligación por el transcurso del tiempo. La caducidad se caracteriza por consiguiente por la extinción fatal, necesaria o inevitable de la acción del derecho o de la obligación por el solo transcurso del tiempo, de tal manera que para evitar que se extinga la situación jurídica sujeta a caducidad no queda otra posibilidad que hacerla valer respectivamente el derecho o la acción.
Si no se lleva a cabo el acto de ejercicio por la lógica misma del sistema jurídico y de manera irremediable fatal, tendría que extinguirse la acción, el derecho o, en su caso, la obligación. También decimos que es personalísima. Se entiende por acción personalísima aquella que solo puede intentarse exclusivamente por la persona facultada por la ley. En cambio, las acciones que no son personalísimas pueden intentarse por los herederos y, en cierto caso, por acreedores. La acción de divorcio es personalísima porque no puede ser intentada por ninguna otra persona. La acción de divorcio se extingue por reconciliación o perdón. Los artículos 279 y 280 del Código Civil vigente respectivamente estatuyen: ninguna de las causas enumeradas en este artículo 267 pueden alegarse para pedir el divorcio cuando haya mediado perdón expreso o tácito. La reconciliación de los cónyuges pone fin al juicio de divorcio en cualquier estado en que se encuentre, si aún no hubiera sentencia ejecutoria. Es susceptible de renuncia y desistimiento. Puede también la acción de divorcio ser objeto de desistimiento, lo que implica una renuncia, pero de la acción ya intentada, es decir, la renuncia puede presentarse dos formas: antes de que se intente la acción o una vez intentada, pero en ambos casos la causa de divorcio ya estará consumada. Si una vez conocida la causa de divorcio se manifiesta por el cónyuge inocente que la renuncia, no hay propiamente ni perdón ni reconciliación, simplemente no se ejercita el derecho de extinguir el divorcio, se prescinde de intentar la demanda. La acción de divorcio se extingue con la muerte de cualesquiera de los cónyuges. La quinta característica de la acción de divorcio consiste en que se extingue y se da por terminado el juicio en el caso de muerte de cualesquiera de los cónyuges, sin prejuzgar respecto de las consecuencias jurídicas en cuanto al cónyuge inocente o culpable, y sin tomar en cuenta las pruebas que ya se hubiesen rendido, aun cuando de ellas resultare plenamente probada la causa de divorcio. En el caso de muerte de un cónyuge, el otro, cuyo matrimonio quedó disuelto, sí podrá heredar como cónyuge superstite, es decir, para los fines de la herencia es importante que no se haya fallado el divorcio, en virtud de que todo cónyuge superstite tiene derecho a heredar en la sucesión legítima, como si fuese un hijo. Los hijos y el cónyuge superstite heredan por partes iguales, solo que la porción del cónyuge se reduce a la medida de que tenga bienes, para igualar las porciones de los hijos. Bueno, esta semana les corresponde elaborar un ensayo sobre el tema del divorcio. Este tema lo pueden encontrar en el título 5 del libro de Rogina Villegas, Personas y Familia, tomo 1. Pueden abrir sus páginas de la 346 a la 429, donde encontrarán los sistemas de divorcio y divorcio voluntario, el divorcio necesario en el derecho comparado, el estudio comparativo e histórico del divorcio necesario en la legislación mexicana, estudio sistemático de las causas de divorcio, características de la acción de divorcio, los efectos de divorcio y el divorcio en relación con los problemas fundamentales del derecho familiar. De estos capítulos pueden hacer su actividad esta semana. También pueden tomar en cuenta la ley, los códigos, el Código Civil para el Estado de Nuevo León o la ley del registro civil para el Estado de Nuevo León, el Código Civil Federal, y aquí les dejo los 4 links, tanto del tomo 1 de Rogina Villegas y de los códigos que les pueden servir para fundamentar su tema. Cualquier duda ya saben que me pueden mandar un correo y estamos en contacto. Que pasen bonita noche.